Había días en los que ser independiente tenía sus ventajas. Volé de vuelta a la cueva a la que llamaba hogar. La cacería había sido una pérdida de tiempo. Husmeé las copas de los árboles del bosque Everfree por una media hora, buscando cualquier movimiento indicador en las ramas, pero las ganancias fueron pocas. Deseaba poder atribuírselo al sol de mediodía que traía una fuerte señal del calor del futuro verano, pero demasiadas presas se me han escapado de las garras. Honestamente creía que la temperatura había sido el único problema. Con la cantidad de energía que me tomó para atrapar unas cuantas ardillas que me arreglé para matar, todavía no estaba segura si hubiera sido mejor quedarme en casa. Por lo menos nadie depende de mis habilidades de caza. Dije amargamente a la pared. Tal como dije, miré alrededor dentro de mi cueva. Tenía tan pocas pertenencias que imaginé que un visitante no podría adivinar que había alguien viviendo ahí. No tenía un nido adecuado, que no habría sido útil para un griffin que tuviera un huevo con una cría. En lugar de eso tenía una pesada y rayada sábana sobre la que dormía en el suelo de piedra. La única pieza de mueble, si así se le podía llamar, era un pequeño cofre de viajero puesto en el piso. Guardaba mi escasa cantidad de objetos por los que sentía valor sentimental. Sentí como si no hubiera nada más que hacer, así que fui al cofre y lo abrí. Dentro había 3 cosas: un pequeño saco de cuero, una larga pluma y una fotografía. El saco era un regalo de un griffin anciano quien era el propietario de una tienda de artículos allá en mi tribu. Aparentemente había pertenecido a un valiente aventurero hace 200 años, aunque era viejo era bastante macizo. Actualmente lo usaba como cartera para cuando decidí entrar en la civilización de los ponis. Estos viajes eran muy pocos y muy separados entre sí. Solo los hacía cuando mi cacería era tan vasta como para ir a comprar comida. Aún estaba hambrienta, incluso después de cazar. Si estuviera cazando para alguien más, hubiera tenido que hacer un viaje a Farrington, la ciudad pony más cercana. Si así fuera, solo tenía que cuidar de mí misma. Había días en los que andar por mí misma sin nadie para apoyarme tenía sus beneficios. El principal problema con comprar comida en Farrington no era el costo de esta. En mi primera visita a la ciudad, conocí a un alegre tendero de una tienda de suministros que me informó de que las plumas de mis alas valían una cantidad sustancial de dinero. Por supuesto, esto estaba relacionado a la raíz de los problemas que enfrentaba cuando interactuaba con ponis. Yo era una vista poco común, conectada a varios siglos de relaciones políticas que, en el mejor de los casos, eran tensas. El hecho de que me parara entre una multitud trajo reacciones que iban desde la curiosidad hasta el miedo e incluso el odio. Puse el saco de monedas a un lado mientras reflexionaba cuánto me molestaba la atención extra que siempre recibía de la sociedad pony. Esto cambió a otra línea de pensamiento familiar, porque yo era uno de los pocos griffins que alguna vez ha visitado Farrington. Saqué el siguiente objeto en mi caja, una larga pluma café. Eras la que me dio mi madre antes de que yo fuera, antes de que abandonara mi tribu. Tomé un trago de saliva mientras las memorias regresaban a mí. Las emociones, esos malditos fuegos ardiendo en mi pecho. Ya era suficientemente malo estar sola en el mundo, y otra cosa era estar sola y miserable. Con remordimiento y tristeza, recordé las cortantes palabras de mi padre, diciéndome cómo yo era una desgracia para mi familia así como para nuestra raza. Justo al final de esta tristeza vino un enojo familiar. No era mi culpa que yo fuera una débil voladora y por lo tanto, una mala cazadora. Nunca nadie me enseñó a volar cuando crecía, así que para cuando fui lo suficiente mayor para buscar ayuda, ya era consciente y sentía vergüenza, así que evité hacer ese esfuerzo. El enojo se convirtió en odio hacia mi padre. ¿Qué derecho tenía el de decirme que yo era un fracaso y una decepción cuando él nunca levantó ni una garra para intentar ayudarme? En eso, mis manos comenzaron a temblar, así que puse la pluma de vuelta en el cofre antes de que pudiera dañarla. Era la única que tenía, y nunca podría volver a ver a mi madre para conseguir otra. Recordé el raro momento cuando me habló y la cantidad de profunda compasión que había en su voz cuando dijo siempre te amaré, Hilda. Fue la última cosa que me dijo mi madre desde entonces, y fue antes de que fuera al campamento para jóvenes voladores. Miré la pluma por un momento más. Supuse que era bueno que mi madre se preocupara por mí, pero eso hizo poco para calmar la amarga ira que ahora sentía. Por lo que sabía, ella estaba muerta. El legendario Verbanungsprüfung fue un destierro grave y absoluto. Hasta que completara la tarea a la que estaba atada, me estaba apenado con la muerte hacer cualquier contacto con mi tribu. Por supuesto, porque fue mi padre quien me impuso el destierro y las partes en la tarea del Verbanungsprüfung, los términos para completarla eran impensables. En lugar de eso, mis pensamientos se dirigieron a las cicatrices que cruzan mi pecho. 3, paralelas, formaron un recuerdo permanente del odio de mi padre hacia mí. Entre más pensaba en aquel día, más me daba cuenta de que a duras penas entré viva en mi destierro.
Suspiré y la mayor de mi enojo se fue con él. Ahora apenas estaba viva, cuando pienso al respecto. Pasaba muchos de mis días tratando de cazar o vender plumas para conseguir comida para sobrevivir, pero ¿por qué? No tenía nadie con quien compartir mi vida. Nunca sería una madre, nunca podría regresar a mi tribu, incluso si pudiera no tengo amigos ahí. Sería lindo volver a ver a mis hermanas, pero también tendría que lidiar con mi padre y hermanos, incluso si pudiera volver a mi aldea. No era como si pudiera ir a otra tribu Griffin. Una de las pocas leyes intertribales era que los Bergotenen eran rechazados de todas las demás tribus, no solo de aquella de donde fueron desterrados. Fuera de mi raza, en la cultura pony, yo era considerada un fenómeno. En el mejor de los casos solamente intimidaba a los poníes con los que interactuaba. Con esa realización, de repente sentí un vacío que se sentía como una piedra en mi estómago. Si tuviera un accidente volando, o me diera algún tipo de enfermedad, nadie estaría ahí para ayudarme. Mi mejor prospecto en cualquiera de esos casos era morir rápido, porque superaba la alternativa de morir lentamente, mientras mis esperanzas de que algún pasante viniera a rescatarme lentamente se desvanecieran. Había días en los que estar completamente sola apenas era soportable. Hoy no fue uno de esos. Me sequé las lágrimas mientras volvía a recordar cuán sola estaba. Mi único deseo en la vida era encontrar a alguien que me ayudara a sobrellevar el vacío de la soledad que se sentía tan pesado en mi alma. El mayor problema era que mi lista de potenciales sujetos era particularmente pequeña. Agarré el último artículo de mi caja. Unas fotografías del campamento para jóvenes voladores. Miré el lado izquierdo de la fotografía, donde yo estaba. No era muy difícil de notar en la multitud, yo era la única no Pegaso de mi grupo de campamento. Los jóvenes Pegasos son tan abiertos a cualquiera que es diferente, pensé sarcásticamente. No estaba buscándome a mí misma en la fotografía, estaba buscando a la Pegaso junto a mí. Ella era la única pony que he conocido que no le importaba que fuera una Griffin o que fuera una terrible voladora. Ella era la única pony que conocí que me aceptó por quien era. Rainbow Dash. Sonreí un poco cuando recordé nuestro primer encuentro. Pensábamos que el nombre de la otra era extraño. Nunca conocí a alguien que estuviera nombrado por dos objetos y Dash nunca había escuchado de una Hilda. Me desilusioné por el hecho de ella. Inmediatamente miró a mi parte trasera. Asumí que era porque yo tengo forma de león ahí atrás, pero lo siguiente que dijo Dash aclaró sus intenciones. ¿Tienes una cutie mark o no? ¿Qué es una cutie mark? Es una marca de en lo que un pony. Es realmente bueno. No soy un pony. Oh, está bien, ¿quieres que te cuente cómo obtuve mi cutie mark? Y esa fue la última vez que mencionó una diferencia entre nuestras especies. Era cierto, había diferencias culturales que chocaban de vez en cuando, pero ella era muy paciente con eso. El resto de los Pegasos del campamento eran mucho menos tolerantes, incluso contando a los consejeros. Rainbow Dash parecía ser la única que no me veía como alguna especie de fenómeno. Incluso si lo hacía, por lo menos ella no iba por ahí señalándomelo en la manera más cruel posible. No importaba que yo fuera la segunda más veloz del campamento. Aún así era ridiculizada por ser diferente. Aún así, a pesar de lo malo que fue el campamento, para mí nunca habría imaginado que fue igual de malo para Dash. En nuestro último día, estábamos caminando hacia las puertas frontales para irnos a casa, y ella me sorprendió cambiando de una alegre conversación sobre su más reciente acrobacia aérea. A fuertes y desvergonzada lágrimas, sorprendida le pregunté: oye, dale Dash, ¿qué pasa? Es que no es justo, Hilda. ¿Qué no es justo? Todos me tratan como si fuera una especie de marginada y todo porque anduve contigo en el verano. Abrí mi boca para responderle, pero ella continuó: y yo sé que no es tu culpa, no te culpo.